En este video mostraré 3 formas de cómo apagar el testigo de airbag permanentemente sin escáner. Este testigo es de los más costosos a apagar con los vehículos, razón por la cual deseo compartir esta información con ustedes. Al final del video dejaré una explicación sobre para qué sirve y mis recomendaciones sobre el sistema de airbag. Sin más que decir, comencemos. Este método desactiva completamente el sistema de airbag por medio de esta combinación de la llave. Si se equivocan, en alguno de los pasos no va a funcionar. Aquí pueden ver cómo después de encender el auto, el testigo de airbag parpadea indicando fallo en el sistema. Método número 1. Primero, debemos de poner el switch en la posición de testigos o un paso antes de dar arranque, que es lo mismo. Y en el momento que el testigo de airbag se apaga, para comenzar a parpadear, debemos retroceder la llave hasta atrás y contar hasta 4 de esta manera. Y poner testigos nuevamente. Repetir el proceso 4 veces más, que en total serían 5. Y al quinto, debemos de encender el auto y el testigo apagará permanentemente. Este proceso puedes probarlo en tu vehículo sin ningún problema. Además, me apoyarías mucho si te suscribieras al canal y dejaras en los comentarios tu experiencia con este método. Método número 2. Al igual que en el método anterior, con este método apagaremos de manera permanente el testigo, solo que deberemos de hacer un proceso diferente. En la tapadera o cobertor de la caja de fusibles, debemos de ubicar cualquiera de estos fusibles que tengan las siguientes iniciales o palabras: airbag, indicador airbag, SRS o airbag IND. Como en este ejemplo, podemos retirar el fusible y si es el fusible correcto, el testigo no encenderá nuevamente. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la parte de abajo y con gusto estaré respondiendo. Método número 3. Este método lo recomiendo cuando el vehículo ha andado trabajando de manera normal y el sistema de airbag funciona sin haber sucedido un percance. Es decir, cuando el testigo de airbag enciende al poner los testigos y apaga automáticamente y de un día para otro queda encendido. Les daré una lista de lo que pueden revisar para que vuelva a la normalidad. El sensor de peso para un asiento de auto es un dispositivo para detectar la presencia y peso de un ocupante en el asiento del vehículo. Se utiliza en los sistemas de airbag y en los sistemas de recordatorio de cinturón de seguridad. En los sistemas más recientes del sensor de peso, los asientos de los autos son muy sensibles e incluso pueden distinguir entre un adulto y un niño o un objeto inanimado colocado en el asiento. Uno de los fallos más comunes es que cuando se limpia el auto, por error se desconecta el arnés del asiento y provoque que el testigo de airbag encienda. Otro factor que ocasiona que genere estos fallos es que el arnés o conectores se humedezca con agua o corrosión y genere falsos contactos. Originalmente estos tomas vienen bien protegidos, pero al realizar una limpieza profunda o cambian el asiento, se dejan los conectores expuestos a diferentes líquidos que con el tiempo ocasionan falsos contactos, los cuales recomiendo limpiar bien sea con WD-40 y verificar uno a uno que no tengan humedad. Ubicar los conectores del airbag es bastante sencillo, ya que por norma internacional vienen en color amarillo. Basado en lo mencionado antes, esto puede replicarse en partes como el conector del módulo de airbag, conexión del timón o en el peor de los casos, fallos en el clog spring, que es esta pieza de aquí, originalmente ubicado en la parte posterior del timón. Si a pesar de la limpieza anterior el testigo permanece encendido, la única manera de saber con certeza qué problema tiene es colocar un escáner automotriz y leer el problema que indica el código. Algunos sistemas más básicos de airbag permiten que cuando se sufre una colisión, lo único que se daña son las bolsas del conductor o del pasajero. Y lo que hacen para simular la bolsa ya estallada y apagar el testigo es que en la conexión del airbag colocan en paralelo una resistencia como mínimo de 1 watt y con eso logran simular la bolsa ya dañada y apagar el testigo. Conclusiones. El sistema de airbag, conocido como bolsas de aire o almohadillas de seguridad, es un componente de seguridad pasivo diseñado para proteger la vida de los ocupantes de un vehículo
en caso de una colisión. Consiste en una bolsa flexible de material resistente que se infla en milésimas de segundo en caso de un accidente, proporcionando una superficie que absorbe la energía y reduce el impacto del ocupante contra partes rígidas del auto, como puede ser el volante, el tablero, pilares o las puertas. Los componentes principales del sistema de airbag son sensor de impacto, unidad de control de bolsas de aire, generador de gas y sistema de retención. Cualquier fallo de estos componentes genera que el testigo encienda. Pero a pesar de la importancia del sistema, que es vital para salvaguardar la vida de las personas en el vehículo, ¿por qué las personas deciden eliminarlo y no repararlo? El sistema de airbag, como mencionaba anteriormente, sus parámetros deben ser estrictamente precisos para evitar un accionamiento involuntario o de manera equivocada en el vehículo, lo cual implica elementos o piezas de alta precisión, además de una costosa fabricación, que cuando sucede una colisión deben ser reemplazados por un kit nuevo que contiene todos los elementos del sistema, además de la instalación y la recalibración por parte de un técnico especializado. Tiene en la mayoría de casos un precio muy elevado que puede rondar entre los $1,500 a $10,000 americanos. Y como gran parte de los vehículos en nuestros países rondan con más de 10 años de antigüedad, estos precios pueden rondar por casi el valor del automóvil, poniendo una decisión difícil al propietario. Algunas personas optan por reparar o cambiar las partes dañadas por partes usadas de otros autos. Esto, además de conllevar a un trabajo exhaustivo de búsqueda de piezas y de probar si no están en buen estado, existe otro problema adicional. Y es que cuando las marcas de vehículos no permiten estas reparaciones, bloqueando el reemplazo o partes que no sean nuevas, para evitar ser utilizadas por piezas no correspondientes del auto de origen, ya que las nuevas solamente se venden en su mayoría con el kit completo nuevo. Todo lo mencionado anteriormente es de carácter informativo y es totalmente responsabilidad de cada quien decidir qué hacer con esta información, ya que los métodos antes mencionados no son de mi autoría. Mi consejo como técnico siempre es reparar cualquier anomalía en los diferentes sistemas del auto, ya que en cada uno de ellos cumple una función específica, bien sea en el desempeño o seguridad del vehículo, brindándoles mayor seguridad y tranquilidad a la hora de conducirnos en ellos. Tengo un video en el cual hablo de cada uno de los testigos del auto en esta parte de aquí y de cada uno de los sensores del motor aquí. Cualquier duda o consulta puedes dejármela en los comentarios. Te saluda tu amigo Gary Lemus de Electricidad Automotriz y hasta la próxima.